Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo libro, se le llama Crónica de una muerte anunciada, del escritor Gabriel García Márquez, es publicada en el año de 1981 y es una novela de las consideradas de las más importantes de la literatura universal porque está escrito magníficamente, es una idea muy buena, como lo ha hecho él. ¿Por qué? Porque ese libro nos dice Crónica de una muerte anunciada. Es decir, ya no está diciendo que hay una muerte. En el primer capítulo ya sabemos que murió el protagonista. Y entonces a veces cuando uno lee un libro dice, bueno, ya sé que murió el protagonista, eh, Santiago Nazar, y ahora ¿por qué voy a leer los demás capítulos? Pero esta obra es tan buena y está tan bien escrita que nos hace, por más que sabemos en el título que ya hay una muerte anunciada, que en la primera parte te dicen que mataron a Santiago Nazar, igual uno quiere seguir leyendo para ver cómo lo mataron, por qué lo mataron. Es decir, ya sabemos que lo mataron, pero ahora hay que leer por qué lo mataron, para qué lo mataron, quiénes lo mataron, ¿no? Y por eso uno lee este libro hasta el final. Y es crónica porque, bueno, está escrito como si fuera un artículo periodístico, ¿no? Como dije. Bueno, podemos ver que eh, personajes hay demasiados, hay muchos personajes, ¿no? Hay, demasiados personajes. ¿Y por qué? Porque él está relatando la historia de su pueblo, de un pueblo que él estuvo, en Riohacha, y en un pueblo suele haber mucha gente, entonces mencionan a casi todos, a la señora tal, que tiene hijos, que tiene hermanos, entonces vemos una obra con muchísimos personajes, como nos tiene acostumbrados, pero por ejemplo, Cien de Soledad hay muchísimos personajes, pero es bien largo, en cambio esta es una obra muy chiquita, y también hay muchísimos personajes. Vamos a hablar de los principales. Bueno, principalmente Santiago Nazar, que como mencioné es a quien matan, ¿no? Desde el principio nos dicen que mataron a Santiago Nazar. Eh, También Santiago Nazar tenía una novia que se llamaba Flor de Miguel. Y bueno, también va a haber otros personajes principales. Aparte de la historia de de Santiago Nazar y que tenía una novia, hay otra historia más importante aún, o muy importante en la obra, que es acerca del personaje de Bayardo San Román, que quien se casó con Ángela Vicario. Nos cuenta en gran parte del libro esta historia de Bayardo San Román, que vino a este lugar, este pueblo de Colombia, entendemos. No se sabe dónde llegó, por qué llegó, simplemente llegó. Y tenía mucho dinero y él llegó con la idea de querer casarse con alguien del pueblo. Y me pareció simpática Alejandra Ángela Vicario, perdón, y decide casarse con ella. Los papás de ella, los hermanos de ella, al ver que él es un tipo con dinero, la dieron, ¿no? Para que se case con él. Pero ella fue infeliz porque ella no la amaba, simplemente la obligaron a casarse con él. Y bueno, tuvo que casarse con este hombre. Se casan, toda una boda, una ceremonia. Y en la noche de bodas, Bayardo San Román se da cuenta de que Ángela Vicario no era virgen y por eso la devuelve. Le dice, no es virgen, yo no la quiero, así que la devuelve. Ahora podemos decir que tonto esto, ¿no? O qué machista, o las ideas que podemos tener acerca de la virginidad, que no es tan importante. Pero en ese momento sí, en ese pueblo sí, en circunstancias sí. Entonces para él sí era importante que su esposa no sea virgen, así que prefiere devolverla, como se dice la familia. Los hermanos de ella dicen, ¿quién te ha quitado la virginidad? ¿Quién te ha quitado la honra? Y ella, Ángela Vicario, va a decir, fue Santiago Nazar, el protagonista. Eh, Aquí hay todos debates, ¿no? Porque no se sabe, incluso cuando acabes el libro, no se va a saber nunca si en verdad Santiago Nazar fue quien tuvo relaciones con ella o si Ángela Vicario dio un nombre cualquiera. Se cree también que Ángela Vicario dijo el nombre de él porque pensaban que los hermanos no se podían enfrentar contra Santiago Nazar y por eso dijeron que fue él. Pero muchos dicen que nunca los vieron juntos, jamás se hablaban, entonces era como raro que él haya sido el que le haya quitado la virginidad, ¿no? Pero bueno, ella dijo este nombre, no se sabe por qué. En lo personal sí siento de que Santiago sí estuvo con ella, yo siento eso, pero cada uno puede interpretarlo como quiera, el libro es muy abierto en eso, ¿no? Bueno, la cosa es que los hermanos, enojados porque él había quitado la virginidad a su hermana, decidieron matarlo. Pero los hermanos no van a ser así cuidadosos, sigilosos, salir a matarlo,
sino que van a ser bastante escandalosos, van a ir a un lugar, a una carnicería, agarrar los cuchillos de matar chanchos para matarlo a él. Cuando le preguntan por qué estás llevando esos cuchillos, ellos dicen para matar a Santiago Nazar. Y cada vez que alguien les pregunta, le dicen voy a matar a Santiago Nazar, vamos a matar a Santiago Nazar. Estos hermanos son Pablo y Pedro. Ambos se llaman Pablo y Pedro Vicario, que son hermanos de Ángela Vicario. Eh, ellos al principio tienen mucha seguridad y luego flaquean un poco, ya tienen un poco de miedo, incluso se entiende que dicen a todo el mundo que lo va a matar a Santiago para que a él no se detenga, pero al final nadie los detiene. Es decir, solo hubo una persona que les quitó los cuchillos, pero consiguieron otros, y luego ni un personaje más lo detiene. Es decir, todos se escandalizan, pero nadie hace nada para evitar la muerte, y al final nadie pudo hacer nada porque lo mataron a Santiago Nazar. Pero era algo como que todo el pueblo sabía. Muy pocas personas no sabían que esa noche iban a matar a Santiago Nazar. Santiago Nazar no sabía que lo iban a matar, pero prácticamente todos sabían. Y todos se pasaban la voz, oye, hay que avisarle que lo van a matar, hay que avisar a la mamá, que Santiago tenga cuidado. Pero las cosas se dieron como para que no le pudieran ayudar, ¿no? Finalmente, Santiago Nazar, cuando ya se entera pocos minutos antes de su muerte que lo van a matar, trata de huir, va hacia su casa, pero su mamá había cerrado la puerta porque pensó que Santiago ya estaba dentro, Santiago no podía abrir la puerta, y eso hace que los hermanos lo vean, y lucha con los hermanos cuerpo a cuerpo. Santiago es muy fuerte, pero finalmente los hermanos, porque son dos, logran acuchillarlo, y le dan muchas cuchilladas, y finalmente Santiago Nazar muere. Dice que camina un rato, todo ya ensangrentado y así, y camina y luego se tira a la cocina y ahí muere. Y bueno, y así acaba el libro. Algo curioso, como dije, es que es, es una muerte anunciada porque todos sabían. Algunos se arrepienten de no haber podido evitar esta muerte. Y algunos no quisieron, algunos no creyeron que iba a ser verdad. Y al final nadie pudo realmente salvarlo a él de su muerte. Un amigo de él que se enteró minutos antes también fue quien lo buscó por todas partes, pero no se le ocurrió ir donde Santiago estaba, sino fue hacia otra parte a buscarlo. Y al final, como mencioné, mataron a él. También como una historia importante, como mencioné, era la de Bayardo San Román, ¿no? Y Ángela Vicario, que fueron quienes encadenaron todo esto. Cuando Bayardo San Román se da cuenta de que no es virgen su esposa y la devuelve, él empieza a tomar mucho, se va al alcohol. Él había comprado una casa en el pueblo para estar con ella, una casa que le costó mucho dinero, se vuelve alcohólico. Y ella, Ángela Vicario, ya después de que pasó todo esto, decide escribirle cartas todos los meses. Y durante muchísimos años le va a escribir estas cartas hacia ella. Hacia él, perdón. Ángela le va a escribir un montón de cartas a él que él nunca lee. Hasta que muchísimos años después él se aparece con una maleta llena de cartas sin abrir de ella y es ya volví. Entonces se entiende de que Bayardo San Román al final sí se queda con Ángela Vicario. Al principio él había votado cuando se habían casado, pero muchísimos años después como que sí él acepta. Yo entiendo esta parte así. Es como que Ángela Vicario no se quería casar con él porque era un puesto. Pero ya cuando pasó todo lo demás, ahí recién ella dijo por voluntad propia, ahora sí quiero estar con él. Y ella se esforzó en escribir las cartas hasta lograr estar con Bayardo San Román y estuvieron juntos. Y bueno, yo leo aquí un poquito de realismo mágico porque no es un poco fantasioso de que después de todo lo que pasó, ella le escribiera cartas por años, de años, sin fallar nunca ni un mes, que él no haya leído, pero las tenga todas en maletas y regrese por ella. ¿No? Es algo que no sucede así nomás en la vida, por eso le veo un poco de realismo mágico. Además también hay realismo mágico en otras cosas, como que el olor de Santiago Nazar, una vez que estuvo muerto, se impregnó en los hermanos durante mucho tiempo. También hay una ave que volaba por ahí que representaba a una mujer difunta. Es decir, hay pequeños elementos de realismo mágico, menos que en otros libros, pero sí los hay. Bueno, como mencioné, luego hay muchísimos personajes, hay un obispo, hay bastantes personas, un obispo que no le gustaba ese pueblo y que todo el mundo hacía una fiesta cuando iba a llegar, pero él decidió pasar solo con el barco y no se bajó en el pueblo, solo saludó. Era alguien que no le gustaba para nada ese pueblo. El propio narrador no tiene tanta participación en la obra, pero los conoce todos, era amigo de ellos,
Él al final fue el que está haciendo este artículo de la muerte de Santiago y entrevistó a cada uno. También quedó la duda si, como mencioné, que si Ángela Vicario había perdido la virginidad con Santiago Nazar o no. El que hace el artículo supuestamente va en la entrevista y ella dice que fue Santiago sí o sí, pero siempre queda la duda. Queda la duda de que fue alguna otra persona y ella por querer protegerlo nunca lo dijo y mintió diciendo que es Santiago Nazar. Aquí nadie puede decir que es Santiago o no es Santiago, ¿no? Cada uno lo ve a su interpretación. Si no hubiera sido Santiago, vemos que su muerte fue bastante injusta. También es importante decir que los hermanos, pese a ser asesinos confesos, lo soltaron muy rápido, porque entendieron que el honor valía más y que ellos solo estaban defendiendo el honor de su hermana, ¿no? Y lo soltaron, incluso se casaron ya después, y no, casi no estuvieron a cárcel y pagaron sus culpas. Por último, decir que es una historia de la vida real, no tan así, o sea, no exactamente como la obra, pero sí, los personajes se llaman distinto, pero sí hubo casi todo lo demás, ¿no? De algo que sucedió en Colombia, incluso muchos años antes de esta obra, que era algo que sabían muchos, que él se basó en esta historia, ¿no? También de que un hombre volvió a su esposa al darse cuenta que no era virgen y luego mataron a otro hombre, ¿no? Entonces, muy parecido a la historia, pero con ciertos cambios. Incluso por ahí leí que este hombre, el que devolvió a su esposa, denunció a García Márquez por haber copiado su historia. Pero García Márquez simplemente no es que copió la historia, sino la endulzó, le puso sus cosas y lo hizo una de las mejores de la literatura, ¿no? Y también como para leer este cuento hay que estar con la mente abierta de que eran otros tiempos, ¿no? No podemos decir qué mal hombre o qué mala mujer, ¿no? Eran simplemente otros tiempos que no quiere decir que está mal lo que hicieron todos, ¿no? El asesinato, el hombre volver a la mujer solo porque era virgen, eh, en este caso la mujer de repente al mentir de que Santiago había sido o no había sido, ¿no? Vemos que la virginidad era tan importante que las hermanas de ella, las hermanas de la protagonista, de Ángela, le decían que finja que era virgen, que apaga las luces, que pusiera algo para que pareciera que era virgen, ¿no? Bueno, prácticamente ese es el cuento. Si tienen un comentario pueden hacerlo abajo. Si les gustó el like, suscríbanse. Muchas gracias.